La nieve caía con una insistencia silenciosa aquella víspera de Navidad, cubriendo las calles de Puebla con un manto blanco que parecía prometer paz y unión familiar. Sin embargo, para Clara Ramírez, esa noche se convirtió en un símbolo de humillación y dolor. Había sido obligada a salir al patio por su suegra, doña Beatriz, como castigo por haber hablado de más durante la cena. El frío mordía su piel a través del vestido delgado que llevaba puesto, mientras veía, a través de las ventanas, iluminadas, a la familia de su esposo brindar con copas de vino frente a la chimenea encendida. Dentro había risas y música. Fuera, ella temblaba, relegada al papel de una intrusa en su propio matrimonio. Clara había creído, cuando aceptó casarse con Julian Whitmore, que estaba entrando a una vida de comodidades, estabilidad y amor. Los Whitmore eran conocidos en toda la ciudad por sus negocios millonarios, por sus mansiones llenas de lujos y por su influencia política. Lo que nunca imaginó fue que detrás de esa fachada de prestigio se escondía una familia gobernada por el miedo, la manipulación y la crueldad. Su suegra, fría y calculadora, la veía como una sirvienta, su cuñado como un estorbo y su propio marido, más preocupado por no desafiar al patriarca que por protegerla. Esa noche, la máscara cayó con violencia. Mientras ellos reían en el calor, ella estaba sola, temblando en la nieve. Fue su madre, Inés Ramírez, quien la encontró en ese estado, con los labios amoratados y los ojos llenos de lágrimas. Inés había decidido pasar por la casa después de la misa de medianoche, con la intención de dejarle un obsequio a su hija, sin imaginar el espectáculo que le esperaría. Al ver a Clara de rodillas sobre la nieve, su corazón se desgarró. La ayudó a levantarse. La cubrió con su propio abrigo y la abrazó con una fuerza desesperada. «¿Qué te han hecho, hija?», preguntó con voz rota. Clara no pudo responder. Su llanto ahogado decía más que 1000 palabras. En ese instante, Inés supo que ya no podía quedarse callada frente a los Whitmore. Si esta historia ya te estremece, imagina lo que viene después. ¿Qué harías tú si descubrieras a tu hija humillada de esa manera por su propia familia política? Déjame tu comentario ahora mismo. Suscríbete y comparte este relato para que más personas reflexionen sobre la verdad que se oculta tras muchas apariencias. Inés entró a la casa con Clara de la mano, decidida a enfrentarse a quienes habían permitido semejante crueldad. El contraste fue brutal. Dentro, el calor de la chimenea, los manteles bordados, las copas brillando bajo la luz dorada. Fuera, aún resonaba el eco del viento helado. Al verla entrar, Beatriz arqueó una ceja con desdén. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con esa voz venenosa que usaba para dejar claro que no aceptaba interrupciones. Inés no respondió de inmediato. Miró a cada uno de los presentes, desde el patriarca don Ernesto, sentado en su sillón de cuero, hasta Julián, que no se atrevía a levantar la vista. «Estoy aquí porque mi hija no es un perro para que la dejen morir afuera», dijo finalmente, con la voz firme. El silencio fue inmediato. Las copas se detuvieron en el aire, los rostros se tensaron, y solo el crepitar del fuego rompía la quietud. Don Ernesto, con sus 80 años de tiranía a cuestas, se inclinó hacia adelante. «Su hija necesita aprender su lugar», dijo con calma helada. «En esta familia las mujeres obedecen, no cuestionan». Inés sintió un nudo en la garganta, pero su rabia era más grande que su miedo. Si por obedecer entiende humillación y maltrato, entonces usted no dirige una familia, dirige una prisión. Clara, aún temblando bajo el abrigo de su madre, bajó la cabeza con vergüenza y miedo, pero en sus ojos brilló una chispa que no se había visto en meses. Julián finalmente habló, con un hilo de voz. «Mamá, por favor, no exageres». Inés giró hacia él con incredulidad. «¿Exagerar? ¿Te parece exagerado que tu esposa esté casi desmayada en la nieve mientras tú brindas con tu copa? Julián, no eres un niño, eres un hombre, y los hombres de verdad protegen, no se esconden detrás de la falda de su madre». Beatriz golpeó la mesa con la palma abierta. «Basta, esta mujer no tiene derecho a venir a darnos lecciones en nuestra propia casa». Don Ernesto levantó una mano para silenciarla y clavó sus ojos en Inés. «Si cruza esa puerta de nuevo, no tendrá cabida en nuestras vidas», sentenció. Lejos de intimidarse, Inés se acercó más. «Prefiero estar fuera de sus vidas que permitir que destruyan la de mi hija».
El aire se cargó de tensión. Clara apretó la mano de su madre con fuerza, como si ese gesto fuera lo único que la mantenía de pie. Por primera vez, sintió que alguien la defendía frente a la fortaleza de hierro que eran los Whitmore. Y en ese momento, Inés tomó una decisión silenciosa. No se iría de esa casa sin dejar claro que las máscaras de esa familia iban a caer, una por una, aunque tuviera que arriesgarlo todo. La noche avanzó, entre discusiones y reproches, pero lo que nadie esperaba era que un aliado inesperado se sumara a la causa de Inés. Se trataba de Eduardo, el hermano menor de Julián, quien hasta ese día había guardado silencio. Eduardo, cansado de las manipulaciones de su madre y de la soberbia de su abuelo, se levantó y dijo: «Ella tiene razón. Todos sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Todos hemos callado demasiado tiempo». Su voz resonó en la sala como un trueno. Beatriz lo miró con furia, don Ernesto con decepción y Julián con miedo. El equilibrio del poder empezaba a tambalearse. Clara miró a su hermano político con sorpresa, incapaz de creer que alguien dentro de esa familia pudiera estar de su lado. Eduardo la miró con una mezcla de compasión y determinación. «No estás sola», le susurró. Aquellas palabras encendieron una pequeña llama en su interior. Por primera vez desde que se casó, Clara sintió que tal vez no estaba condenada a vivir bajo el yugo de los Whitmore. Inés, al escuchar ese apoyo, supo que el cambio era posible, pero también que la batalla apenas comenzaba. La cena de Navidad, que había empezado con brindis y villancicos, se había transformado en el inicio de una guerra familiar. La tensión explotó cuando Beatriz, incapaz de tolerar la rebelión, intentó sacar a Inés de la casa por la fuerza. Pero antes de que pudiera tocarla, Clara se interpuso. «Basta ya, mamá. No volveré a quedarme callada». Su voz temblaba, pero llevaba consigo la fuerza acumulada de años de humillaciones. Todos quedaron en shock. La nuera obediente había desaparecido, y en su lugar estaba una mujer dispuesta a defenderse. Don Ernesto se levantó lentamente de su sillón, su figura imponente recortada por la luz del fuego. «¿Qué crees que puedes hacer contra nosotros?», preguntó con desprecio. Clara lo miró fijamente y respondió: «Lo que nunca esperaron, decir la verdad». El impacto de esas palabras fue inmediato. Beatriz retrocedió como si hubiera recibido una bofetada invisible, mientras don Ernesto fruncía el ceño, incapaz de tolerar que alguien desafiara su autoridad en público. Julián, nervioso, se levantó de su asiento y balbuceó: «Clara, por favor, no hagas esto. No entiendes las consecuencias». Pero Clara ya no podía callar. «Claro que entiendo. Entiendo que me casé con un hombre que me abandonó en cada humillación, que me dejó sola cuando más lo necesitaba. Entiendo que esta familia vive de la apariencia y el miedo, y entiendo que no quiero pasar un día más siendo una sombra en mi propia vida». Su voz, quebrada y fuerte al mismo tiempo, resonó en cada rincón de la sala. La jueza del destino parecía haber decidido que esa noche se revelaran secretos largamente ocultos. Eduardo, todavía de pie, añadió: «¿Van a negar frente a todos que el llamado Proyecto Prometeo es una farsa para enriquecerse a costa de la salud de cientos de trabajadores? ¿O también pretenden hacerme callar a mí?». Un silencio glacial cubrió la sala. Clara lo miró sorprendida. Ese nombre, Prometeo, era desconocido para ella. Don Ernesto se giró hacia su nieto con furia contenida. «Cállate ahora mismo. Eso no se discute aquí». Pero ya era demasiado tarde. La semilla de la verdad había sido plantada. El rostro de Inés se endureció. ¿Qué es ese proyecto? ¿Qué más ocultan detrás de esta fachada de familia ejemplar? Julián intentó intervenir, pero Eduardo lo detuvo con un gesto. «Es un plan ilegal, una red de corrupción disfrazada de inversión tecnológica. Usan empresas fantasmas, manipulan contratos públicos y, cuando alguien se opone, lo silencian». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo la habían manipulado a ella, todo lo que la rodeaba estaba cimentado en la mentira. Inés la sostuvo del brazo, como anclándola a la realidad, y susurró: «Lo ves, hija, no eres tú la que está rota, es este imperio podrido». Beatriz intentó recuperar el control. «Basta de calumnias. Todo esto no son más que inventos de un muchacho resentido». Pero sus ojos, temblorosos, la delataban. Don Ernesto golpeó el bastón contra el suelo. «Se acabó la farsa. Ninguno de ustedes tiene derecho a cuestionar cómo se ha mantenido esta familia en la cima». Inés lo enfrentó con una mirada desafiante.
La cima construida sobre el sufrimiento de otros siempre termina desmoronándose. Y si cree que va a callarnos, se equivoca. Sus palabras fueron recibidas con un murmullo incómodo entre los empleados que observaban a lo lejos, testigos involuntarios de una fractura histórica en la casa Whitmore. Esa noche, Clara tomó la mano de su madre y con una valentía que jamás había sentido, declaró: «No quiero seguir siendo parte de esto. Prefiero perder todos los lujos que continuar viviendo bajo un techo de mentiras». Julián intentó acercarse suplicando: «Clara, podemos arreglarlo. Dame otra oportunidad». Pero ella se apartó. «Me diste demasiadas oportunidades y las desperdiciaste. Nunca me defendiste, nunca me protegiste. Mi madre lo hizo en una sola noche más de lo que tú hiciste en todos estos años». Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo, y por primera vez, Julián bajó la mirada con vergüenza. Si esta historia ya te conmueve, imagina lo que sentirás cuando conozcas el desenlace. ¿Qué harías tú si tu hija fuera tratada como una extraña por la familia de su esposo? Déjame tu comentario ahora mismo, suscríbete y comparte este relato para que más personas reflexionen sobre la fuerza de una madre frente a la injusticia. Eduardo, decidido a no callar más, sacó unos documentos de su chaqueta y los lanzó sobre la mesa. «Aquí están las pruebas de todo: contratos falsificados, cuentas ocultas, pagos ilegales. Ya no soy cómplice de este silencio». Don Ernesto se levantó con furia, pero sus manos temblaban. «¿Sabes lo que estás haciendo? Estás destruyendo a tu propia familia». Eduardo lo miró con dureza. «No, abuelo. Tú la destruiste el día que decidiste que el poder era más importante que la verdad». Beatriz intentó interceder, pero sus palabras se ahogaron en el aire. La verdad era demasiado pesada para ocultarla. Inés tomó uno de los documentos y lo leyó con atención. No entendía todos los términos legales, pero las cifras y firmas falsificadas eran pruebas innegables. Miró a Clara y dijo: «Esto debe salir a la luz, no solo por ti, hija, sino por todos los que han sido víctimas de esta familia». Clara asintió con lágrimas en los ojos. El miedo que había sentido durante años comenzó a disiparse, reemplazado por una determinación que nunca creyó tener. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro fuera de los muros de esa mansión, un futuro donde no tendría que bajar la cabeza ante nadie. La tensión alcanzó su punto máximo cuando don Ernesto, en un intento desesperado de recuperar el control, ordenó a los guardias de la casa que sacaran a Inés y a Clara por la fuerza. Pero Eduardo se interpuso: «Si las tocan, llamaré a la prensa esta misma noche. Y créanme, la caída será aún más vergonzosa de lo que ya es». Los guardias dudaron, conscientes de que estaban siendo observados por toda la familia y que la situación había escapado de las manos del patriarca. Inés abrazó a su hija con fuerza y susurró: «Ya no estamos solas». Era el inicio de una lucha que cambiaría para siempre el destino de los Whitmore. Clara, con la voz firme pese al temblor de su cuerpo, miró a todos los presentes y dijo: «Si alguna vez creyeron que podían callarme, se equivocaron. Hoy recupero mi voz y mi vida». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un golpe final a la autoridad que había regido esa casa por generaciones. Julián, derrotado, se hundió en su asiento. Beatriz, con la cara desencajada, se aferró a su copa vacía. Don Ernesto, por primera vez, no tuvo respuesta. Y en medio de ese silencio, Inés supo que, aunque la batalla legal apenas comenzaba, la guerra moral ya había sido ganada. Esa madrugada, Inés llevó a Clara de regreso a su casa. El trayecto fue silencioso, apenas interrumpido por los sollozos contenidos de su hija. Al llegar, Inés la envolvió en mantas y le preparó un té caliente. «Hija, nunca más permitiré que te hagan esto», prometió con voz firme. Clara, con los ojos hinchados por el llanto, la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Mamá, me siento tan tonta. Pensé que podía cambiar a Julián, que el amor era suficiente». Inés acarició su mejilla. «El amor verdadero no duele, Clara. No te destruye, no te humilla. Si tienes que perderte para mantenerlo, entonces no. Es amor». A la mañana siguiente, la noticia de lo ocurrido en la mansión Whitmore comenzó a circular entre los empleados y conocidos de la familia. Los rumores hablaban de gritos, de documentos revelados y de un enfrentamiento histórico entre el patriarca y su nieto Eduardo. Algunos lo llamaban el inicio de la caída de los Whitmore.
Para Clara, ese murmullo se convirtió en una chispa de esperanza. Ya no era ella contra un imperio, ahora había testigos, voces que podían confirmar lo que había vivido en silencio durante años. Inés, por su parte, sabía que debían actuar rápido para evitar que los Whitmore ocultaran las pruebas. Eduardo llegó a la casa de Inés al mediodía con una carpeta llena de copias de los documentos. «Esto es solo el comienzo», dijo, dejando los papeles sobre la mesa. «Tengo acceso a más archivos, pero debemos movernos con cuidado. Mi abuelo tiene contactos en la política y en la policía. Si sospecha que lo estoy traicionando, no dudará en destruirme». Inés lo miró. «Con respeto. Ya diste un paso valiente, Eduardo. Ahora necesitamos asegurar que la verdad salga a la luz». Clara, escuchando desde el sofá, sintió una mezcla de miedo y alivio. No estaba lista para una guerra, pero tampoco podía regresar a la prisión de los Whitmore. La primera batalla legal comenzó cuando Inés y Eduardo acudieron a un abogado independiente, especialista en fraudes corporativos. El hombre, de mirada astuta y hablar pausado, revisó los documentos con detenimiento. «Esto es explosivo», dijo, levantando una ceja. «Si lo presentamos en la corte, no solo afectará a los Whitmore, puede implicar a políticos y empresarios de alto nivel». Clara tragó saliva, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. «¿Y eso significa que estamos en peligro?», preguntó con voz temblorosa. El abogado asintió. «Sí, pero también significa que tienen en sus manos la oportunidad de cambiarlo todo». Mientras tanto, en la mansión Whitmore, la tensión se volvía insoportable. Don Ernesto había ordenado a todos guardar silencio y negar cualquier acusación. «Lo que pasó anoche no debe salir de estas paredes», advirtió con voz de hierro. Beatriz apoyaba cada palabra, insistiendo en que Clara era una ingrata que debía ser desacreditada. Julián, sin embargo, comenzó a mostrar grietas en su lealtad. Pasaba horas encerrado en su despacho, bebiendo en silencio, atormentado por la culpa. Sabía que había fallado a su esposa, pero el miedo a su abuelo lo paralizaba. El patriarca observaba su debilidad con desprecio. «Nunca serás digno de este apellido», le escupió una noche. Inés, consciente de que enfrentaban a un enemigo poderoso, decidió fortalecer a su hija. «Necesito que recuerdes cada detalle, Clara, cada insulto, cada humillación, cada vez que te dejaron sola. Eso será tu voz en el tribunal». Al principio, Clara dudaba, pero con el tiempo comenzó a escribir todo en un cuaderno. Las veces que Beatriz la llamó inútil, las ocasiones en que Julián no la defendió, las miradas de desprecio de Ernesto. Al ponerlo en palabras, algo en ella cambió. Ya no se veía como una víctima silenciosa, sino como una testigo de su propia historia, lista para contarla sin miedo. La comunidad empezó a dividirse. Algunos defendían a los Whitmore, convencidos de que eran intocables, mientras otros comenzaban a cuestionar su fortuna y sus métodos. En el mercado, en la iglesia, la gente murmuraba: ¿será cierto lo del proyecto Prometeo? Inés notaba esas conversaciones y comprendía que la verdad ya había escapado de las manos de los Whitmore. «El miedo está cambiando de bando», le dijo a Eduardo una tarde. Él sonrió con cansancio. «Y cuando el miedo cambia de bando, el poder comienza a caer». Esas palabras se grabaron en la mente de Clara como una promesa de justicia. La primera citación judicial llegó a la mansión. Don Ernesto la recibió con furia, rompiendo el sobre en pedazos frente a sus hijos y nietos. «Esto es una declaración de guerra», gritó, con los ojos inyectados en sangre. Beatriz intentó calmarlo, pero su rostro reflejaba preocupación. Sabía que no podían detener el proceso tan fácilmente. Julián, por su parte, sintió un frío en la espalda. La idea de enfrentarse a su esposa en un tribunal lo aterraba más que la furia de su abuelo. Pero en su interior sabía que la verdad ya no podía ocultarse para siempre. El silencio se había roto. Mientras tanto, Inés y Clara recibieron la noticia con nerviosismo. El abogado les explicó que sería un proceso largo, lleno de obstáculos, pero que las pruebas eran sólidas. «Van a intentar intimidarlas, desacreditarlas, pero si se mantienen firmes, podrán derribar ese imperio de mentiras», aseguró. Clara apretó la mano de su madre, buscando fuerza. Inés le devolvió una sonrisa serena. «No estás sola, hija, y nunca más lo estarás». Era una promesa que resonaba como un escudo contra todo el poder de los Whitmore. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno,
Clara se miró en el espejo y apenas se reconoció. Ya no era la joven sumisa que entró a esa familia con ilusiones ingenuas. Era una mujer marcada por el dolor, pero también por la valentía. En sus ojos brillaba un fuego nuevo, alimentado por el amor de su madre y el apoyo inesperado de Eduardo. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también que ya no había marcha atrás. Había decidido recuperar su vida, y nadie, ni siquiera los Whitmore, podrían detenerla. El día de la primera audiencia amaneció con un cielo gris, como si la ciudad entera presintiera la batalla que estaba por librarse. Clara, vestida con un abrigo sencillo prestado por su madre, caminó hacia el tribunal con pasos temblorosos, pero acompañada por Inés y Eduardo. Afuera, periodistas y curiosos se agolpaban, ansiosos por presenciar el enfrentamiento contra una de las familias más poderosas de la región. «No mires las cámaras», susurró Inés a su hija. «Solo concéntrate en la verdad». Clara asintió, y con cada paso sentía cómo se rompían las cadenas invisibles que las habían mantenido prisionera durante años. Dentro del tribunal, don Ernesto ya los esperaba, sentado como un rey destronado que aún se negaba a soltar su corona. A su lado, Beatriz lo miraba con frialdad, y Julián, visiblemente cansado, mantenía la vista fija en el suelo. El juez, un hombre de semblante severo, abrió la sesión y pidió que se presentaran las pruebas. El abogado de Inés colocó sobre la mesa los documentos entregados por Eduardo, junto con el cuaderno donde Clara había anotado cada humillación sufrida. El silencio fue absoluto mientras el juez pasaba las páginas, leyendo con atención los detalles de un infierno disfrazado de matrimonio. El abogado de los Whitmore intentó desacreditar a Clara, pintándola como una mujer inestable y resentida. Pero Inés se levantó y habló con una firmeza que llenó la sala. «Yo vi a mi hija temblando en la nieve mientras esta familia brindaba al calor del fuego. Nadie puede decirme que eso es amor o preocupación. Lo que vivió fue crueldad y hoy venimos a demostrarlo». Su voz, cargada de emoción, arrancó murmullos entre los presentes. Clara la miró con lágrimas en los ojos, consciente de que sin su madre habría seguido atrapada en ese círculo de humillaciones. La defensa presentó testigos, empleados de la mansión que aseguraban no haber visto malos tratos. Pero Eduardo, preparado, mostró grabaciones secretas de conversaciones donde Beatriz ordenaba darle una lección a la muchacha, y don Ernesto insistía en que una nuera debe aprender a obedecer o marcharse. La sala quedó en silencio, y el juez miró con severidad a los acusados. «Estas pruebas son contundentes. Aquí no hablamos de rumores, sino de hechos comprobados». Don Ernesto apretó el bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no pudo responder. Mientras la audiencia avanzaba, Julián fue llamado a declarar. Con voz apagada, reconoció que nunca defendió a Clara por miedo a desafiar a su abuelo. Sabía que lo que hacían estaba mal, pero no tuve el valor de detenerlo, admitió, con lágrimas en los ojos. Clara lo miró con una mezcla de tristeza y liberación. No tener valor también es una forma de traición, pensó. El juez tomó nota y advirtió que esa cobardía lo convertía en cómplice moral, aunque no hubiera participado directamente en las falsificaciones. Julián bajó la cabeza, derrotado por la verdad que ya no podía esconder. Fuera del tribunal, la noticia comenzó a circular rápidamente. Los medios hablaban de la caída de los Whitmore, de los documentos que revelaban el proyecto Prometeo y de las grabaciones que confirmaban el maltrato contra Clara. La opinión pública empezó a cambiar. Lo que antes eran murmullos se transformó en indignación abierta. Manifestantes se reunieron frente al tribunal con carteles que exigían justicia y denunciaban la corrupción de las élites. Clara, al ver esas imágenes en la televisión, sintió que ya no era solo su batalla, sino la de muchas personas que habían sufrido en silencio. Esa noche, Inés se sentó junto a su hija y le tomó la mano. «¿Ves, hija? La verdad tiene un poder que ni el dinero puede comprar. Has dado un paso enorme». Clara suspiró aún abrumada. «Mamá, tengo miedo de lo que pueda pasar. Ellos no se van a rendir tan fácil». Inés la abrazó. «El miedo es natural, pero lo importante es que ya no estás sola. Ahora somos muchos los que queremos que esto termine». Eduardo, que las escuchaba desde la cocina, agregó: «Y si intentan contraatacar, tendremos más pruebas». Ellos mismos han cavado su tumba con cada mentira. Los Whitmore, por su parte,
Comenzaron a sentir el aislamiento. Algunos de sus socios rompieron contratos, temiendo quedar salpicados por el escándalo. Los bancos cerraron líneas de crédito y hasta algunos familiares distantes se apartaron, preocupados por proteger su reputación. Don Ernesto, furioso, juró que recuperaría el control, pero cada movimiento suyo parecía hundirlo más. Beatriz, por primera vez en su vida, mostró signos de pánico. «Nos están dejando solos», le dijo a su esposo en la intimidad. «Esto no lo podremos sostener mucho tiempo». Pero el patriarca, cegado por su orgullo, se negaba a aceptarlo. Clara, por otro lado, comenzaba a experimentar una transformación interna. Ya no se veía como la joven asustada que aceptaba humillaciones en silencio. Al mirarse en el espejo, descubría a una mujer más fuerte, capaz de enfrentarse a quienes la habían hecho sentir menos. Esa nueva versión de sí misma le daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Tal vez esto sea lo que siempre debí ser, pensaba, recordando las palabras de su madre. El amor no destruye, el amor construye. Esa frase se convirtió en su lema cada mañana antes de volver al tribunal. En la segunda audiencia, el juez advirtió que el caso se ampliaría a nivel federal, dado que el proyecto Prometeo implicaba contratos ilegales con funcionarios públicos. Eduardo presentó nuevos documentos, obtenidos con ayuda de antiguos empleados que decidieron colaborar. El rostro de don Ernesto se desfiguró en un gesto de furia impotente. Clara, en cambio, sintió un alivio profundo. Por fin la verdad se estaba abriendo camino, no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido bajo la sombra de los Whitmore. La batalla estaba lejos de terminar, pero el muro de silencio había comenzado a derrumbarse. El quinto día de audiencias fue el más tenso hasta entonces. La sala estaba repleta, y la prensa había conseguido acceso limitado para cubrir el Dino-Sendamer caso. Clara entró de la mano de Inés, con la cabeza erguida, aunque el peso de las miradas se sentía como una carga sobre sus hombros. Eduardo ya los esperaba, con un maletín lleno de pruebas que había conseguido la noche anterior. «Hoy será un día decisivo», susurró. Clara asintió, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía vergüenza al estar frente a la familia Whitmore, sino orgullo por enfrentarlos con la verdad. El fiscal presentó un video grabado en una de las reuniones privadas de la familia. En él se veía claramente a don Ernesto dando órdenes a sus abogados para manipular contratos del proyecto Prometeo. Su voz grave decía: «Si alguien pregunta, todo debe parecer inversión en energía limpia. Nadie debe saber lo que realmente hacemos». La sala estalló en murmullos, y el juez golpeó el mazo para exigir silencio. Clara miró a su abuelo político y vio cómo, por primera vez, la seguridad se desmoronaba en su rostro. Beatriz, a su lado, se llevó la mano al pecho, como si el peso de la exposición fuera demasiado para soportar. La defensa intentó argumentar que el video había sido manipulado, pero Eduardo se levantó con calma y presentó la copia original, validada por expertos. «Esto no es un montaje», dijo con firmeza. «Es la voz de mi abuelo dando instrucciones para engañar al Estado y a cientos de familias que confiaron en sus promesas». Don Ernesto se levantó de golpe, pero el juez lo detuvo con una advertencia severa. Si vuelve a interrumpir, será desalojado de la sala. El patriarca, con el rostro rojo de furia, se hundió en su asiento, impotente frente a la evidencia que lo hundía. Clara fue llamada a declarar nuevamente. Subió al estrado con pasos inseguros, pero con la mirada fija en el juez. Contó con lujo de detalles cada momento de humillación que había sufrido. Las noches de frío en el patio, las burlas en la mesa, el silencio cómplice de su marido. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Me hicieron creer que no valía nada, que mi única opción era callar y obedecer. Pero hoy estoy aquí para decir que no me quebraron. Estoy viva, estoy de pie y no me callaré más. La sala guardó un silencio respetuoso, y Clara sintió que, por primera vez, el mundo la escuchaba. Las palabras de Clara tuvieron un eco inesperado. Varias mujeres del público comenzaron a llorar, y una de ellas gritó: «No estás sola». El juez ordenó silencio, pero el impacto ya estaba hecho. Clara bajó del estrado con lágrimas en los ojos, abrazada por su madre. Inés le susurró: «Estoy orgullosa de ti, hija. Has recuperado tu voz». Eduardo, conmovido, asintió desde su lugar. La defensa de los Whitmore parecía cada vez más débil, y la imagen de una familia intocable se resquebrajaba frente a los ojos de toda la comunidad.
Mientras tanto, Julián seguía hundido en su propio conflicto interno. Había escuchado a su esposa con el corazón en pedazos, consciente de que él había sido parte del problema al no defenderla. Esa noche, incapaz de soportar más, buscó a Clara fuera del tribunal. «Perdóname», le rogó con lágrimas en los ojos. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero quiero ayudarte a reparar lo que hice mal». Clara lo miró en silencio, con la rabia y el amor mezclados en su pecho. «No se trata de que me pidas perdón, Julián. Se trata de que seas capaz de cambiar. Y no sé si puedes hacerlo». Las tensiones aumentaron cuando el juez anunció que habría una investigación federal sobre las empresas relacionadas con los Whitmore. La prensa explotó la noticia, y el apellido, que antes inspiraba respeto y temor, se convirtió en sinónimo de corrupción. Beatriz apenas podía salir de la mansión sin enfrentar insultos en la calle. Don Ernesto, por su parte, se encerró en su oficina, rodeado de abogados que parecían más interesados en salvar sus carreras que en protegerlo. El imperio que habían construido durante décadas se tambaleaba, y ni siquiera su poder político parecía suficiente para detener la caída. Inés, al ver cómo la verdad se abría camino, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. «Hija, este es solo el principio. Ganar en la corte es importante, pero lo más valioso es que recuperes tu vida». Clara asintió, consciente de que, aunque los Whitmore fueran condenados, el verdadero reto sería sanar sus propias heridas. Eduardo, cada vez más involucrado, prometió seguir aportando pruebas hasta el final. «No descansaré hasta que todo esto se aclare», aseguró. Su determinación era la prueba de que incluso dentro de 1900, esa familia había quienes elegían la verdad. La siguiente audiencia se centró en los daños emocionales sufridos por Clara. Un psicólogo testificó sobre los efectos del abuso psicológico prolongado y del aislamiento social al que había sido sometida. Estas prácticas no son simples discusiones familiares, son mecanismos de control diseñados para quebrar la voluntad de una persona, explicó. Clara escuchó esas palabras y sintió un nudo en la garganta. Por fin alguien ponía en palabras lo que había vivido en silencio. Inés la tomó de la mano y le sonrió. «Ya no eres invisible, hija. Tu dolor tiene nombre y tu voz tiene peso». El juez cerró la jornada con una advertencia. Los Whitmore deberán responder no solo por los delitos económicos, sino también por el daño humano causado. Esa declaración fue un golpe demoledor para la familia, que hasta ese momento había tratado de reducir el caso a un tema de negocios. Clara salió del tribunal con lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de liberación. «Lo logramos, mamá», susurró. Inés la abrazó con fuerza, sabiendo que aún quedaba camino por recorrer, pero que la batalla más importante ya estaba ganada, la de romper el silencio y enfrentar la verdad sin miedo. El sexto día de audiencias amaneció con un ambiente cargado de expectativa. Los periódicos ya hablaban de la caída de los Whitmore, y la televisión transmitía en vivo los detalles del caso. Afuera del tribunal, la multitud se reunía con carteles que decían «Justicia» para Clara y «No más impunidad». Clara observó desde el coche, con las manos sudorosas, y preguntó en voz baja, «¿Y si todo esto termina mal?». Inés le acarició el hombro. «No pienses en lo que podría pasar, hija. Piensa en lo que ya lograste. Recuperar tu voz». Eduardo, sentado adelante, asintió con firmeza. «Hoy daremos el golpe final». Dentro del tribunal, el juez dio inicio a una jornada clave, la presentación de testigos externos relacionados con el proyecto Prometeo. Un excontador de la familia declaró cómo había manipulado balances y ocultado millones en cuentas offshore. «Lo hice porque me amenazaron», confesó. «Si hablaba, perdería todo». El silencio en la sala fue ensordecedor. Don Ernesto se removió en su asiento, mientras Beatriz lo observaba con un rictus de desesperación. El muro de silencio que habían impuesto durante décadas comenzaba a resquebrajarse de manera irreversible. El fiscal presentó además pruebas de pagos ilegales a funcionarios públicos. Correos electrónicos, facturas y grabaciones confirmaban que el proyecto Prometeo no era más que una fachada para desviar fondos y enriquecerse a costa de la salud de cientos de trabajadores. El juez, con el ceño fruncido, advirtió: «Esto trasciende un asunto familiar. Estamos frente a un caso de corrupción a gran escala». Los murmullos crecieron en la sala, y Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ya no era solo su historia, era una batalla que podía derribar un imperio completo.
Beatriz fue llamada a declarar y, por primera vez, su voz no tuvo la firmeza de antes. Intentó culpar a otros, incluso a Julián, pero sus palabras sonaban huecas. Yo solo seguía órdenes, dijo, evitando la mirada de su esposo. Don Ernesto la fulminó con los ojos, traicionado por la mujer que había sido su cómplice más leal. El juez tomó nota, y el fiscal no dudó en remarcar: la complicidad también es un delito, señora. Clara la observó con una mezcla de rencor y compasión. Esa mujer había sido su verdugo, pero ahora se desplomaba frente a todos como un castillo de naipes. Cuando Julián fue llamado nuevamente, su rostro reflejaba agotamiento y remordimiento. Sí, sabía lo que pasaba con el proyecto Prometeo. Sí, sabía que mi esposa sufría abusos en esta casa. Y sí, me callé por miedo. Su confesión arrancó un murmullo de impacto. Clara lo escuchó con el corazón encogido, porque esas palabras eran la confirmación de lo que había sentido durante años, que la había dejado sola. El juez lo miró con severidad. Su silencio fue una elección, señor Whitmore, y las elecciones tienen consecuencias. Julián bajó la cabeza, derrotado por la verdad que él mismo acababa de admitir. Fuera del tribunal, la noticia de la confesión de Julián recorrió las calles como pólvora. Algunos lo llamaban cobarde, otros veían en él a un hombre que, aunque tarde, había decidido enfrentar la verdad. Para Clara, fue una mezcla dolorosa. No sé si puedo perdonarlo, le dijo a su madre esa noche. Inés la abrazó. No tienes que decidir ahora. El perdón no se impone, llega cuando estás lista. Lo importante es que no vuelvas a perder tu dignidad. Clara asintió, entendiendo que el camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ya no estaba sola. El juez anunció que, debido a la magnitud del caso, se abriría una investigación federal contra los socios políticos de los Whitmore. Este tribunal no será cómplice de la impunidad, declaró con firmeza. Don Ernesto, al escuchar esas palabras, sufrió un desmayo repentino y tuvo que ser atendido por paramédicos. La imagen del patriarca, que durante años había gobernado con puño de hierro, desplomándose frente a todos, fue portada de los periódicos al día siguiente. El imperio de los Whitmore en ruinas, titulaban los diarios. Clara, al ver esa noticia, comprendió que la justicia avanzaba más rápido de lo que había imaginado. Mientras tanto, Eduardo recibía amenazas anónimas en su teléfono. Mensajes que decían: cállate o pagarás las consecuencias. Lo despertaban en la madrugada. Pero él no se intimidaba. Ya pasé demasiado tiempo callado, le dijo a Inés. No pienso retroceder ahora. Clara lo miró con gratitud. Ese joven, que había sido parte de la familia que la destrozó, se había convertido en un aliado inesperado. Un símbolo de que incluso en los lugares más oscuros se puede encontrar luz. Gracias por no dejarnos solas, le susurró. Eduardo respondió con una sonrisa cansada, pero sincera. La comunidad se volcó cada vez más a favor de Clara. En la iglesia, en el mercado, la gente la abrazaba. Le decía que era un ejemplo de resistencia. Usted nos enseñó que nadie es demasiado poderoso como para quedar impune, le dijo una mujer anciana con lágrimas en los ojos. Clara sintió que su dolor había trascendido su propia vida, convirtiéndose en un mensaje de esperanza para muchos, y en ese reconocimiento encontró una fuerza nueva, una convicción de que no había sufrido en vano. La justicia personal se había transformado en justicia colectiva. La jornada cerró con una declaración del juez. Este caso no solo se trata de dinero o contratos, se trata de vidas, de dignidad, de verdad, y este tribunal está comprometido con protegerlas. Clara salió del tribunal con la mirada al cielo, sintiendo por primera vez en años un respiro de libertad. Inés la abrazó y le susurró: ya casi termina, hija, ya casi. Eduardo los alcanzó, y juntos caminaron hacia la salida mientras los fotógrafos capturaban la imagen. Una madre, una hija y un aliado inesperado enfrentando de pie a un imperio que se desmoronaba. La séptima audiencia se convirtió en un espectáculo mediático. La sala estaba abarrotada, con cámaras que transmitían cada gesto, cada palabra, cada reacción. Clara respiraba hondo mientras caminaba hacia su asiento. Inés le sostenía la mano con fuerza, como un ancla en medio del huracán. Eduardo cargaba con otra carpeta de pruebas, seguro de que ese día se daría un paso definitivo. Frente a ellos, Don Ernesto, aún debilitado tras su desmayo, mantenía una expresión dura,
intentando conservar la autoridad que se desmoronaba frente a todos. El fiscal inició presentando testimonios de antiguos empleados de la empresa. Uno tras otro, contaron cómo habían sido presionados, silenciados e incluso despedidos por negarse a participar en el fraude del proyecto Prometeo. Sus voces temblaban, pero cada palabra era un ladrillo más en el muro que rodeaba a los Whitmore. Clara los escuchaba con atención, sintiendo que no estaba sola, que su lucha resonaba en otras vidas destruidas por la ambición desmedida de esa familia. Inés, orgullosa, le susurró: «Tu verdad abrió la puerta para que muchos más se atrevan a hablar». La defensa intentó desacreditar a los testigos, pero el juez no lo permitió. «Este tribunal no tolerará más intimidación ni desvíos», advirtió con firmeza. Don Ernesto apretó los dientes, consciente de que cada estrategia se les escapaba entre las manos. Beatriz, en cambio, parecía más frágil que nunca. Sus manos temblaban mientras jugueteaba con un pañuelo de seda, incapaz de sostener la mirada de nadie. Clara los observó y pensó: así se ve la caída del poder, no con explosiones, sino con grietas que se abren poco a poco hasta que todo se derrumba. Cuando llegó el turno de Eduardo de declarar, la sala contuvo la respiración. Con voz clara, relató cómo descubrió las irregularidades y cómo había decidido traicionar el silencio familiar. «Sé que mi apellido está manchado, pero no quiero que mi vida lo esté también», dijo. Sus palabras arrancaron aplausos discretos desde el público, rápidamente silenciados por el juez. Clara lo miró con lágrimas en los ojos, sintiendo una gratitud inmensa. Nunca imaginó que alguien de dentro de esa familia se convertiría en el escudo que la protegería. Inés también lo miraba con respeto, consciente de la valentía que había mostrado. El abogado defensor, desesperado, intentó acusar a Eduardo de falsificar pruebas, pero el fiscal presentó certificados de autenticidad emitidos por peritos independientes. El juez golpeó el mazo. «No hay dudas sobre la veracidad de estas pruebas. El señor Eduardo Whitmore ha actuado con valor al exponer la verdad». Don Ernesto se desplomó en su asiento, con el rostro enrojecido por la furia y la impotencia. Clara, en ese instante, sintió que la fortaleza de hierro que había gobernado a su esposo y a su suegra durante años, finalmente comenzaba a resquebrajarse. La audiencia se interrumpió por unos minutos debido a los gritos que comenzaron a escucharse fuera del tribunal. Manifestantes exigían justicia y celebraban cada revelación como una victoria propia. Desde la ventana, Clara pudo ver pancartas con su nombre, mensajes de apoyo y hasta fotografías de ella entrando al tribunal. Nunca imaginó convertirse en un símbolo para otros, pero esa realidad le dio una fuerza nueva. «No estoy luchando solo por mí, mamá», dijo, con los ojos brillantes. «Estoy luchando por todos los que han sido humillados en silencio». Inés le sonrió, orgullosa. En la reanudación, el juez anunció que se dictarían medidas cautelares contra don Ernesto y Beatriz. «No podrán abandonar la ciudad hasta que se emita el fallo final», decretó. El patriarca golpeó la mesa con el bastón, pero su gesto fue recibido con indiferencia. La imagen de invulnerabilidad estaba rota. Clara sintió un alivio inmenso, como si las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo comenzaran a romperse una a una. «Eduardo», le susurró, «esto ya no tiene vuelta atrás. Ellos han perdido, aunque todavía no quieran aceptarlo». Al final del día, Clara y su madre salieron del tribunal rodeadas de periodistas. «¿Cómo se siente después de todo lo revelado?», preguntaban los micrófonos. Clara, con voz temblorosa pero firme, respondió: «Me siento libre. Por años me hicieron creer que no valía nada, pero hoy sé que mi verdad tiene poder». Sus palabras fueron reproducidas en todos los noticieros, y la imagen de una mujer sencilla enfrentando a un imperio corrupto se convirtió en la portada de periódicos y programas de televisión. Inés la abrazó con lágrimas en los ojos, orgullosa de la hija que había recuperado. Esa noche, en casa, Clara se sentó frente al cuaderno donde había escrito cada humillación sufrida. Lo hojeó lentamente, recordando el dolor de cada palabra. Luego lo cerró con calma y lo guardó en un cajón. «Ya no necesito leer esto para recordar quién soy», pensó. Inés, observándola desde la puerta, le dijo: «Hija, hoy diste un paso enorme. No solo derrotaste a los Whitmore, también derrotaste al miedo que llevabas dentro». Clara sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas,
consciente de que lo peor estaba quedando atrás. El pueblo entero seguía pendiente del caso. Algunos decían que era el juicio del siglo, otros que era el principio del fin de la corrupción local. Para Clara era mucho más personal. Era el cierre de una etapa de dolor y el inicio de otra donde podría reconstruirse con dignidad. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: «La nieve ya no es un símbolo de humillación, sino de resistencia. Sobre ella aprendí que puedo caer, pero también levantarme». Cerró el cuaderno y apagó la luz, lista para enfrentar el día siguiente con una fortaleza que jamás imaginó tener. El 8º día de audiencias amaneció con un aire distinto. No era solo tensión, sino también expectativa de justicia. La sala estaba más llena que nunca, con periodistas de otras ciudades y observadores legales que seguían el caso como un precedente. Clara, acompañada de Inés y Eduardo, respiraba profundamente antes de entrar. «Hoy terminará una parte de esta lucha», dijo Eduardo, ajustando la corbata. Clara lo miró y asintió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Inés, serena, agregó: «Sea cual sea el resultado, hija, ya ganaste la batalla más importante, tu libertad». El juez inició la sesión recordando que el caso no solo trataba de un conflicto familiar, sino de delitos que afectaban a toda la sociedad. Con voz firme, anunció que se darían a conocer los veredictos preliminares sobre las acusaciones de fraude, corrupción y abuso psicológico. El silencio fue absoluto. Clara apretó la mano de su madre, sintiendo un temblor recorrerle el cuerpo. Eduardo observaba atento, preparado para cualquier reacción de su abuelo y su madre. En el banquillo de los acusados, don Ernesto mantenía una expresión pétrea, mientras Beatriz bajaba la vista, derrotada. El fiscal expuso un resumen de todas las pruebas: contratos falsificados, cuentas offshore, grabaciones de órdenes directas y testimonios de empleados y familiares. «Este no es un caso de rumores, sino de hechos probados», concluyó. La defensa intentó objetar, pero el juez los interrumpió con severidad. «El tiempo de negar ha terminado. Ahora es el tiempo de asumir responsabilidades». Clara sintió un nudo en la garganta. Ese era el momento que había esperado durante años. El peso de cada humillación, cada noche de frío, cada lágrima derramada estaba por convertirse en justicia. El juez comenzó leyendo la resolución sobre don Ernesto. Culpable de fraude, corrupción y abuso de poder. Queda bajo arresto domiciliario hasta que se dicte sentencia firme y todos sus bienes quedan embargados de inmediato. La sala estalló en murmullos y algunos aplaudieron discretamente. Don Ernesto, con el rostro desencajado, golpeó la mesa con el bastón, pero nadie lo escuchaba ya. Clara lo miró y pensó: «Aquí termina tu reinado de miedo». Sintió una paz inesperada, como si una losa se levantara de sus hombros después de tantos años. Luego vino la resolución contra Beatriz. Culpable de complicidad en fraude y maltrato psicológico. Queda inhabilitada para ejercer cargos directivos en cualquier empresa durante 20 años y deberá cumplir una condena de 3 años de servicio comunitario. Beatriz soltó un sollozo ahogado. Clara la observó y no sintió odio, solo indiferencia. Esa mujer que la había despreciado en 1980, cada cena que la había expulsado al frío, ahora quedaba expuesta como cómplice de una farsa. Era una justicia poética que ni ella misma habría imaginado. Julián fue el siguiente. El juez reconoció su confesión y su cooperación, pero no lo eximió de culpa. Su silencio lo hizo cómplice moral. Será condenado a 1 año de libertad condicional y deberá asistir a terapia obligatoria. Julián bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Clara lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que aún lo amaba, pero también comprendía que ese amor estaba manchado por el abandono y la cobardía. «Tal vez algún día pueda perdonarte», pensó, «pero nunca olvidaré lo que me dejaste vivir sola». La sala vibraba con cada veredicto. Eduardo fue llamado, pero no como acusado, sino como testigo clave. El juez lo felicitó públicamente por su valentía. «Usted eligió la verdad por encima de la comodidad. Esa decisión ha permitido que este tribunal actúe con justicia». Eduardo asintió, conmovido, mientras la prensa lo fotografiaba. Clara le tomó la mano y le susurró: «Gracias. Nunca hubiera llegado aquí sin ti». Él respondió con una sonrisa breve, pero llena de significado. Había pagado un precio alto por enfrentarse a su familia, pero sabía que había hecho lo correcto. Al salir de la sala, la multitud estalló en aplausos.
Clara e Inés fueron recibidas como heroínas. Gente desconocida las abrazaba, lloraba con ellas. Les decía que su valentía les había inspirado a no callar más. Clara, abrumada, apenas podía contener las lágrimas. «Nunca imaginé ser ejemplo para nadie», murmuró. Inés la abrazó y respondió: «No eres ejemplo, hija. Eres prueba de que la verdad siempre vence». En ese momento, Clara comprendió que su historia había trascendido su dolor personal para convertirse en una bandera de justicia. Los periódicos del día siguiente llevaron titulares contundentes: «La caída de los Whitmore. Justicia para Clara Ramírez. Fin de un imperio de corrupción». La televisión transmitió imágenes de don Ernesto escoltado por la policía y de Beatriz llorando frente a las cámaras. Pero las imágenes que más conmovieron fueron las de Clara e Inés saliendo del tribunal tomadas de la mano, con una dignidad que ninguna humillación había podido destruir. Clara las vio en el noticiero y sintió un nudo en el pecho. No era la misma mujer que había llegado a esa mansión años atrás. Ahora era libre. Esa noche, Clara escribió en su diario: «Hoy terminó una parte de mi historia. No soy la Shah, no era sumisa que temblaba en la nieve. Soy una mujer que aprendió a levantarse, a decir basta y a luchar por su dignidad. Y lo hice porque nunca estuve sola. Mi madre fue mi fuerza y Eduardo mi inesperado aliado». Cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Afuera, la primavera comenzaba a anunciarse con un aire tibio, como una promesa de que, después de la tormenta más oscura, siempre llega un nuevo amanecer. El 9º bloque del juicio coincidió con el inicio de la primavera, como si la naturaleza misma quisiera acompañar el renacer de Clara. La sala estaba menos tensa que en días anteriores, pues muchos sabían que el veredicto final estaba cerca. Clara entró con un vestido sencillo, sin joyas ni maquillaje ostentoso, y aún así irradiaba una fuerza que nunca antes había mostrado. Inés la observaba con orgullo, recordando aquella noche en que encontró a su hija temblando en la nieve. «Ha recorrido un camino inmenso», pensó. Eduardo, a su lado, cargaba consigo la serenidad de quien ya había hecho lo correcto, sin importar el precio. El juez abrió la sesión con un resumen de los avances. «Este tribunal ha escuchado pruebas contundentes de corrupción y maltrato. Ahora escucharemos las últimas declaraciones antes de dictar sentencia definitiva». La defensa intentó una estrategia desesperada, alegando que Clara buscaba venganza personal, pero ella misma pidió la palabra. Se levantó con calma y, mirando directamente al juez, declaró: «Yo no vine a vengarme, vine a recuperar mi dignidad. Vine a demostrar que la verdad no se compra ni se calla. Y vine a decir que ninguna mujer debería pasar lo que yo pasé». Sus palabras resonaron en la sala con la fuerza de un juramento. El público reaccionó con aplausos espontáneos, aunque el juez tuvo que llamar al orden. Eduardo sonrió discretamente, orgulloso de la valentía de Clara. Don Ernesto, en cambio, se removió en su asiento, incapaz de aceptar que una mujer, la misma a la que había despreciado, se convirtiera en la voz que desmoronaba su imperio. Beatriz, encogida, parecía otra persona. La altivez que alguna vez la definió había desaparecido, reemplazada por la derrota. Julián, cabizbajo, contenía lágrimas, consciente de que había perdido mucho más que una batalla legal. Había perdido el respeto y el amor de su esposa. El fiscal presentó sus últimas pruebas: registros bancarios internacionales que mostraban transferencias directas a nombre de empresas controladas por Don Pum. «Ernesto y Beatriz, este no es un error administrativo ni un malentendido», concluyó. «Es un fraude sistemático que debe ser castigado con todo el peso de la ley». El juez asintió, tomando notas. Clara sintió un escalofrío, porque esas cifras representaban no solo dinero, sino también la vida de cientos de personas manipuladas por esa red. Eduardo la miró y le susurró: «Lo logramos. Ya no hay forma de que salgan de esta». Cuando llegó el turno de las declaraciones finales, Inés pidió hablar. Su voz, cargada de emoción, llenó la sala. «No soy abogada ni empresaria. Soy madre, y vine aquí a defender a mi hija cuando la vi humillada y despojada de su dignidad. Hoy no pido castigos ejemplares, pido justicia, porque la justicia no es solo para mi hija, sino para todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas».
Sus palabras arrancaron lágrimas entre los presentes, incluso del juez, que respiró hondo antes de continuar. Clara apretó la mano de su madre, consciente de que esa mujer había sido su escudo en la tormenta. El juez anunció que la sentencia se dictaría al día siguiente, y la sala fue desalojada en medio de un murmullo constante. Afuera, la multitud esperaba con ansias noticias. «Justicia para Clara», gritaban agitando pancartas. Ella salió tomada del brazo de su madre y de Eduardo, rodeada de cámaras y micrófonos. «¿Qué espera del veredicto?», preguntó un periodista. Clara respiró hondo y respondió: «Espero que este sea el fin del silencio, que se entienda que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la verdad». Su respuesta se viralizó en cuestión de horas, inspirando a miles de personas. Esa noche, Clara no pudo dormir. Caminaba por la sala de la casa de su madre, mirando las sombras proyectadas por la luna. Pensaba en Julián, en lo que habían compartido y en lo que había perdido. Una parte de ella lo amaba todavía, pero otra sabía que el amor no era suficiente para perdonar la traición. Inés se levantó y la encontró despierta. «¿Qué te preocupa, hija?», Clara suspiró. «Tengo miedo de lo que venga después. ¿Qué será de mí cuando todo esto termine?». Inés la abrazó. «Será tu vida, Clara, tuya, no prestada ni controlada, y la llenarás de lo que tú elijas». El día del veredicto, el tribunal estaba repleto como nunca antes. Clara entró con paso firme, decidida a escuchar lo que el juez tenía para decir. Eduardo se sentó a su lado, y Inés le sostuvo la mano con fuerza. Don Ernesto fue escoltado al banquillo, con el rostro endurecido, y Beatriz caminaba tras él, derrotada. Julián entró de último, con un aspecto devastado, incapaz de mirar a su esposa a los ojos. El juez, con tono solemne, inició la lectura. Después de analizar todas las pruebas y testimonios, este tribunal dicta sentencia definitiva contra los acusados. La tensión era insoportable. Clara sentía que cada segundo pesaba como una eternidad. El juez leyó con voz clara: Don Ernesto Whitmore es condenado a 15 años de prisión por fraude, corrupción y abuso de poder. Beatriz Whitmore es condenada a 5 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos empresariales. Julián Whitmore es condenado a libertad condicional por 2 años, con obligación de asistir a terapia psicológica y de trabajo comunitario. La sala estalló en murmullos, y Clara sintió cómo las lágrimas corrían por su rostro. La justicia, por fin, había llegado. El juez concluyó con una frase que resonó como un eco en la sala. Este caso demuestra que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando parece enterrada bajo el poder y la mentira. Clara apretó la mano de su madre, con el corazón desbordado. Afuera, la multitud celebraba, y las campanas de la iglesia cercana sonaban como un himno de victoria. Inés abrazó a su hija y le susurró: «Hoy comienza tu nueva vida, hija». Eduardo, emocionado, le sonrió, consciente de que había ayudado a derribar un imperio de corrupción. Clara, entre lágrimas, comprendió que había recuperado lo más valioso: su dignidad. El último día del proceso amaneció con un sol radiante, como si el cielo quisiera marcar el inicio de una nueva etapa. Clara despertó en la casa de su madre, con la sensación de que por fin podía respirar sin cadenas. Inés preparaba café en la cocina, tarareando una melodía suave. «Hoy ya no tienes que ir al tribunal», le recordó con una sonrisa. Clara la miró con lágrimas contenidas. «Mamá, no sé cómo agradecerte. Si no hubieras aparecido esa noche en la nieve, quizá no estaría aquí». Inés se acercó y la abrazó. «No me lo agradezcas, hija. Lo volvería a hacer 1000 veces. Para eso están las madres». En las calles, la gente seguía hablando del caso. Los periódicos mostraban en portada la imagen de don Ernesto escoltado por policías, Beatriz llorando en silencio y Clara saliendo tomada de la mano de su madre. Los titulares decían: «Se rompe el silencio. La justicia venció al poder. Una madre y su hija contra un imperio». Clara compró un ejemplar y lo guardó en su bolso. No como trofeo, sino como recordatorio de que la verdad siempre deja huella. Eduardo, al verla, comentó: «Ese será el legado que nadie podrá borrar». Ella sonrió sabiendo que tenía razón. Esa tarde, Julián la buscó en la casa de Inés. Llegó con el rostro cansado, los ojos hundidos y una timidez que nunca antes había mostrado. «Clara», dijo con voz rota,
sé que no merezco tu perdón, pero quiero pedirte otra oportunidad. Prometo cambiar, prometo ser diferente. Clara lo miró largo, rato, con el corazón dividido. Julián, no se trata de lo que prometas, sino de lo que hiciste. Yo también te amé, pero elegiste el silencio cuando más te necesitaba. Tal vez algún día podamos hablar de perdón, pero no de volver. Ese capítulo terminó. Julián bajó la cabeza y se marchó, sabiendo que había perdido para siempre. En los días siguientes, Clara comenzó a reconstruir su vida. Consiguió un trabajo en una pequeña librería del centro, donde pasaba las horas rodeada de historias que la inspiraban a seguir adelante. Inés la visitaba con frecuencia, llevándole comida casera y sonrisas que le recordaban que la vida seguía. Eduardo, por su parte, se convirtió en un apoyo constante, ayudándola en trámites legales y acompañándola en los momentos de soledad. Entre ellos nació una amistad sincera, basada en la lealtad y la verdad, esa que había faltado tanto en la familia Whitmore. La comunidad la abrazó como un símbolo de resistencia. Mujeres que habían sufrido abusos la buscaban para contarle sus historias, y Clara las escuchaba con paciencia, comprendiendo que su testimonio había abierto una puerta para muchas. No soy una heroína, les decía, solo una mujer que decidió no callar más. Pero en sus ojos brillaba la certeza de que su voz ya no era solo suya, era un eco que resonaba en otras vidas. Esa responsabilidad la fortalecía y le daba un propósito nuevo. Una mañana, Clara regresó al lugar donde todo comenzó, la mansión Whitmore. Ya no había risas ni música en su interior. El portón estaba cerrado y custodiado por agentes judiciales. El jardín, antes impecable, comenzaba a marchitarse. Clara lo observó desde la acera, sin rencor, solo con una calma inesperada. Aquí sufrí, aquí lloré, pero también aquí nació mi fuerza, pensó. Inés, a su lado, le tomó la mano. Ese lugar ya no tiene poder sobre ti. Clara asintió, sabiendo que era verdad. El tiempo siguió su curso, y con él la vida de Clara tomó un rumbo nuevo. Empezó a estudiar psicología en la Universidad Nocturna, decidida a ayudar a otras mujeres a reconocer y escapar de relaciones abusivas. Quiero que nadie más tenga que temblar en la nieve como yo, decía. Su historia, contada en entrevistas y conferencias, se convirtió en inspiración para muchas. Eduardo la apoyaba en cada paso, orgulloso de la mujer en que se había transformado. Inés, siempre a su lado, la miraba con el orgullo inmenso de una madre que había visto a su hija renacer. Un año después, Clara escribió una carta dirigida a Harold, su padre fallecido. En ella le contaba todo lo ocurrido: la traición, la humillación, el juicio, la victoria y su nueva vida. Papá, sé que desde donde estés me acompañaste en cada paso. Hoy quiero que sepas que estoy bien, que ya no lloro en silencio. Hoy soy fuerte, y todo gracias al amor que me inculcaste. Guardó la carta en un sobre y la dejó en la tumba familiar, como un cierre simbólico de un ciclo de dolor. Inés, al verla, lloró en silencio y la abrazó con ternura. La vida de Clara nunca volvió a ser la misma, pero en ese cambio encontró su verdadera esencia. Aprendió que la riqueza no está en las mansiones ni en los apellidos poderosos, sino en la dignidad y en el amor sincero. Y cada vez que recordaba la nieve de aquella noche, ya no lo veía como un símbolo de humillación, sino como el punto de partida de su libertad. La nieve, antes fría y cruel, se transformó en testigo de su valentía. Con el tiempo, la historia de Clara y Inés quedó grabada en la memoria colectiva como un ejemplo de que ninguna familia, por poderosa que sea, puede apagar la voz de una mujer decidida a defender su verdad. Y mientras caminaban juntas por las calles, madre e hija sabían que habían ganado mucho más que un juicio. Habían recuperado la vida, la dignidad y la certeza de que el amor verdadero siempre vence al miedo.